Ya. Y, como dije, el enfoque en esta parte va a estar en relación a pruebas de actitud. Entonces, un poco, venía revisando actitudes. Nosotros tenemos actitudes como predisposición. Aprendí a responder consistentemente ante un objeto o características o símbolos. Nosotros presentamos un helado y tenemos una predisposición a determinados sabores y decimos me gustan los de vainilla, me gustan los de chocolate, me gustan los de frutilla. Y eso obviamente permite decirnos que en el fondo actitudes hacia estos objetos van a haber varias, infinitas prácticamente, y lo que nosotros tenemos que identificar es en el fondo cómo se manifestarían en estas respuestas favorables o desfavorables de los sujetos. Digamos, un aspecto relevante a considerar en las actitudes que ellas tienen una dirección. Las actitudes pueden ser, digamos, positivas o negativas hacia un determinado objeto de rechazo, puede ser de acuerdo o desacuerdo, van a tener una dirección, ¿ya? Y a la vez también van a tener una magnitud, o sea, pueden ser más o menos intensas, ¿ya? Entonces nosotros vamos a gradualizar esta magnitud a través de digamos, un artefacto llamado escala. Y esa sensibilidad para poder capturar esta intensidad va a depender obviamente de lo que yo les contaba un poco de que tanto el constructo es sensible también cognitivamente y qué tan convencional es esa graduación o no. Si no es tan convencional, va a ser muy difícil poder capturar a nivel sensible todos los sujetos. O sea, van a haber algunos sujetos que van a poder hacer una discriminación, por ejemplo, entre 3, 4, 5, 6, 7 los grados de discriminación, pero otros sujetos que no. Y ahí tendríamos que tomar una decisión si en realidad hacemos que nuestra escala capture mucha variación y esa variación no obviamente acompañada de mucho error, o obligar a los sujetos a dar respuestas más discretas y obviamente con eso reducir también nuestra varianza de error. Sensibilidad versus error podría ser parte importante del conflicto que podríamos encontrar en la medición de actitud, o los problemas que podríamos encontrar en la medición de actitud. Y podríamos encontrar aquí actitudes relacionadas con el comportamiento que mantenemos en torno a estos objetos, por ejemplo las actitudes en favor o en contra del aborto, y obviamente que esas actitudes no necesariamente implican la conducta en sí, ¿ya? Sino que en el fondo implican como un reflejo o una predisposición a la conducta, ¿ya? Entonces usted estaría a favor de que lleguen más inmigrantes a nuestro país. Lo que usted está preguntando a la persona es sobre su potencial evaluación con respecto a esa conducta observable, lo que está evaluando el hecho, ¿ya? Por lo tanto, la redacción en la medición de actitudes tiene que ir orientada a esta situación, digamos, potencial, no a la verificación de los hechos. Si tú vas a la verificación de los hechos, en el fondo lo que estás cuantificando ahí no es la actitud, sino cuántas veces la persona realiza la conducta. Pero si fuera en el fondo, entonces se trata de una actitud que es imposible, también lo podría decir que en el fondo es intervenible. Que es intervenible. ¿En qué sentido es intervenible, Miriam? Que es potencial como que sea una predisposición a algo, como una tendencia, una magnitud, una intensidad. Yo lo detecto, eso puede ser potencialmente también intervenible, más arriba, más abajo. Lo que no entiendo es intervenible en qué sentido. O sea, por ejemplo, si alguien dice que tiene, no sé, una predisposición a estar de acuerdo con temas que tengan que ver con el cuidado del medio ambiente. Aunque no necesariamente expresa conductas que tengan que ver con el cuidado del medio ambiente, no recicle ni haga nada de eso.
simpatía, por llamarlo de alguna manera, hacia ese tema, intervenir en el sentido que si es sujeto de acciones capaz que tome actitudes y conductas que bueno, eso sería claro, eso sería por ejemplo un objetivo que yo tendría para medir a alguien para poder identificar personas potencialmente proclives hacia el cuidado del medio ambiente. Bueno, ese es el objetivo de la medición, poder ver o discriminar sujetos, identificar sujetos, en este caso en base a sus actitudes. Ahora entendí lo de intervenir. Se puede intervenir, porque estoy teniendo como una radiografía. Sí. Ahora, ocurre sí que no necesariamente la persona aquí está manifestando obviamente esta actitud, esta predisposición. Como bien discutíamos, puede ser que nunca realice la conducta o nunca haya realizado la conducta. Estamos recogiendo, digamos, opiniones. Uno de los problemas que podríamos tener es que si nuestro constructo, lo que conversábamos, tiene mucha carga de deseabilidad social, no necesariamente estaríamos midiendo la actitud del sujeto, sino que estaríamos midiendo cómo yo puedo agradar o aparentar o mostrar porque tengo miedo a algún tipo de repercusión. Entonces ahí pasa de que siempre es bueno equilibrar la redacción de los fines, en el caso de la actitud, redactándolo en términos morales, algunos en una dirección y otros en otra dirección. Total, al final después la codificación nos da fuerza, invierte la codificación. ¿Por qué? Porque implican por reacción negativa, porque la gente tiende a ser mucho más sincera. La gente es mucho más sincera a rechazar o manifestar rechazo y graduar, digamos, responsablemente la manifestación de un rechazo que la manifestación de una aceptación o de un acuerdo. Pero insisto, también va a estar muy relacionado con el constructo que estén midiendo, ¿ya? Pero la diferenciación aquí es que no estamos midiendo los hechos, no estamos cuantificando, no estamos evidenciando, sino que simplemente estamos viendo si las personas son proclives o no a un determinado polo, a una determinada actitud en base a estas características de los objetos, las personas, la sociedad, qué sé yo. Pero lo que todo permite ser un poquito más, abordar de una manera más poco cercana al indicador. Me explico, por ejemplo, si se tomara un elemento y se pusiera un ejemplo, por ejemplo, un hecho concreto, como indicador, un ejemplo. Ese ejemplo se puede responder de acuerdo o en desacuerdo, pero el ejemplo estaría sesgado porque estaría determinado a cierta acción específica. A cierta conducta. Claro. Bien, se ubican en Audi, este cuestionario se le aplica a las personas para en el fondo determinar el grado de consumo. Ahí tú no estás teniendo actitud, no es un cuestionario de actitud, pero estás buscando evidenciar cuánto consume el sujeto. Se le pregunta, durante la semana, ¿usted consume cuántas piscolas o cuánto alcohol consume? Cuando consume alcohol, ¿esto ocurre? Estás evidenciando. Exactamente. Un cuestionario de actitudes hacia el consumo del alcohol implicaría preguntas muy como normalmente cuando salgo de fiestas, no porque no soy yo, sino que tomarse 3 piscolas al hilo no es nada malo. Desacuerdo, acuerdo, muy en acuerdo. Es la conducta potencial, yo te estoy preguntando a ti, tú tomas las 3 piscolas. Ante esta conducta que se observa, ¿tú estás en acuerdo con esta conducta o no? Conducir bajo la influencia del alcohol, pone en riesgo a mí y a los demás. ¿Ya? ¿Acuerdo? ¿Desacuerdo?
No estoy preguntando en usted, lo quiero evidenciar, sí. En el caso del audio, sí. Por ejemplo, en el caso cuando tú vas a donar sangre y te hacen todo un cuestionario para identificar tus condiciones como donante, consume droga, ha tenido relaciones sexuales con más de 3 parejas en los últimos 3 meses o 2 semanas, bla, 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 ahí está evidenciando conmigo. Entonces ahí cuantificas y todo lo demás, ahí tú no haces escalamiento. No corresponde hacer una escala porque es frecuencia. Es una variable nominal. Entonces, la medición además es indirecta, ¿ya? Nosotros lo que hacemos es que las actitudes no son susceptibles de observación, la actitud es lo que tiene el sujeto, ¿cierto? Yo entonces le muestro algo, una situación, y le pregunto qué le parece. Y ahí indirectamente yo llego a la actitud. Por eso es un constructo latente, no es observable directamente. Cuando la gente se muestra intolerante hacia los inmigrantes, esa es la conducta, no es su actitud. La actitud guía la conducta. ¿Ah? Eso no es papi. Eso no es papá. Es una máxima. La actitud guía la conducta. Bueno. Lo importante también, como yo les decía, es que puede ser positivas, negativas, o sea, tienen direcciones igual que las correlaciones y tienen una intensidad que puede ser alta o baja, ¿ya? Y al momento en que nosotros evidenciamos y le preguntamos al sujeto, bueno, su actitud, tenemos que ponerle una graduación. Esa graduación va dada por una escala, que era el problema que discutimos largamente con Osvaldo, ¿ya? ¿Qué escala usar? ¿Cómo yo en el fondo gradúo de esto? Y para que tenga, digamos, un cierto correlato esta graduación con las actitudes, o sea, si son latentes, ¿cómo yo llego a la convención para que realmente esto va de 1 a 10 y no de 1 a 7 o a 1 a 3 o a 1 a 4? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Definimos una escala con una serie de ítems o frases que ha sido cuidadosamente seleccionado, de forma que constituyen un criterio válido, fiable y preciso para medir de alguna forma los fenómenos sociales, ¿ya? Entonces, en la parte en que nosotros quedamos la última vez cuando nosotros hicimos la parte de la operacionalización, llegamos al constructo, sus dimensiones, dijimos, ok, tenemos que de una u otra forma identificar en qué contexto se manifiesta el constructo o se podría, digamos, encontrar conductas observables. Ahora lo que necesitamos aquí para la construcción de la escala es identificar una serie de propuestas o conductas que pudiesen dar cuenta de esta actitud. Y ellas en su conjunto conforman una escala. Entonces, ¿qué pasa? Uno podría decir, bueno, lo que uno tiende a pensar la escala es gradual, ¿cierto? Como una escalera, que podría tener un ítem o una conducta que tiene un valor bajo, y a medida que voy avanzando en los ítems, voy tomando y llegando hasta la conducta más alta, por decirlo, o más, que satura más de intensidad esta actitud. Otra forma es decir, todas, de una u otra forma, conforman de igual manera, con igual peso, todas son, en el fondo, valen lo mismo como conductas observables de esta actitud. No sería gradual, pero sí la intensidad en términos de escala estaría manifestada por la suma de ellas. Me explico de mejor manera. Si yo, por ejemplo, parto con una serie de preguntas en que yo voy de menos a más, en términos graduales voy con ítems de menos a más, este tipo de escala gradual implica que yo parto con un ítem 1, ¿ya? Y este ítem 1 me dice, ok, vale 1. Le pregunto entonces en un nivel 2 a la persona, en intensidad de la actitud.
y voy subiendo en el cuestionario. Pero si la persona no llega a tanto, por ejemplo, llega hasta acá, y en esta dice no, tiene un nivel 3. ¿Se fijan? Cada indicador tiene un valor distinto y gradual. Es bastante complicado poder, en el fondo, hacer este tipo de escala. Otra forma sería dar un valor a cada una. 1, 1, 1. En mi caso, por ejemplo, valor verdadero o falso. ¿Sí? O la otra forma es que cada indicador represente una gradualidad en sí mismo, una pregunta en una situación en que tú gradúas, ¿ya? Que es la que más utilizamos nosotros, es la Likert. Entonces tú le presentas el indicador y ahí nos va, digamos, la escala en esta consecución, o sea, de ítems con menor peso y ítems con mayor peso, sino que cada ítem vale o tiene una ponderación distinta dependiendo del análisis factorial, pero cada uno de ellos aporta un número. Por ejemplo, esta conducta, estoy a favor de que ingresen inmigrantes europeos a nuestro país. Acuerdo, desacuerdo, o sea, es bueno que ingresen inmigrantes, porque no es que esté de acuerdo. Es bueno que ingresen inmigrantes europeos a nuestro país porque contribuye con su capital cultural. Desacuerdo, acuerdo. Y va de 1 a 5. Y puede ser que alguien me responda 4, 3, 2, dependiendo de la razón algebraica que yo le asigne a cada una de estas preguntas, que pueden valer por igual, o puedo en el fondo decir este 4 vale 0,3, este 4 vale 0,4 de un total, son variables. Yo, del total de los ítems, yo calculo la gradualidad de la escala y obtengo un número que me dice 50 puntos, 60 puntos. En este caso de acá, la escala va de 1 a 10 y la persona, dependiendo del ítem que llegue, llega al punto de intensidad de la escala. En el caso del 1 a 0, por la sumatoria de puntos buenos o puntos malos que tenga en la escala. Y en el caso de la Likert, por la combinación algebraica que va teniendo cada indicador en su aporte, dependiendo de la gradualidad entre 1 a 5 que vaya teniendo. Son las 3 medidas que se utilizan más. La primera, siempre me doy vuelta, voy a ponerlo en cuenta. La primera es la de Parsons, siempre me doy vuelta entre la de Galton y Tarleton, que son las que menos se usan, son más complicadas de hacer. Ya. Esta escala de la papá reduce cantidad de afirmaciones con respecto a un tema. Se establecen 11 categorías para calificar cada afirmación, siendo la primera la más favorable, la onceava, digamos, la más desfavorable, y la sexta neutral, la ponen en un punto medio. Esta tiene el punto medio como neutro. Calificar los enunciados por un número de jueces en la construcción, atribuir a cada enunciado un valor escalar igual a la mediana de las categorías que le han asignado a los jueces. O sea, tú le pasas, porque este es para el testeo, tú le pasas a los jueces una cierta cantidad de ítems, ¿ya? Y tú les dices, miren, estos son los ítems que van a medir una determinada dimensión. Y van de 1 a 10. Necesito que ustedes me lo puntuem. Cada ítem son 4 jueces, por ejemplo. 4 o 5 jueces. Entonces cada juez va a dar un puntaje de 1 a 10. Yo lo que voy a hacer es que al puntaje que obtengo de los jueces, lo saco el promedio, sino que saco la mediana. Y esa mediana es la que yo voy a setear como puntaje del ítem en la escala. Esta es la de Thurston. Entonces, si sacó la mediana 4, quiere decir que esa es la intensidad de ese ítem y yo lo coloco en la posición 4 de intensidad. Obviamente se sacan los menos ambiguos, se elige un número enunciado que generan unos 20, que son los que constituyen la escala definitiva, y se hace el escalamiento. La de Thurston, sí. En la aplicación de la escala, los sujetos se limitan a señalar las afirmaciones con las que están de acuerdo. La puntuación máxima coincide con el número de afirmaciones de la escala. Si hay 20 casos en general, la puntuación máxima será de 30. Siempre se me dan vuelta. Esta escala se encuentra con gran dificultad por el lado de los otros. Entonces, esta es la de Gutmann. La de Gutmann es la que es acumulativa. Perdón, es la de Gutmann la acumulativa, la que va a escalar.
La de Thurston es la que es sumativa, la que en el fondo yo agrego los puntajes de la escala y los sumo todos. Y la Likert es la que en el fondo yo tomo las cantidades por intensidad dadas a cada uno de los indicadores y después obviamente le hago la ponderación, lo sumo y obtengo un valor de escala final. ¿Ya? Entonces, siempre me dan vuelta las escalas. Voy de nuevo. La de Thurston, entonces lo que hago es selecciono los ítems en base a las medianas y lo que hago es sacar los 20 mejores, por decirlo así. Los que tengan reacción menos ambigua, los que estén funcionando bien. Prácticamente me estoy evitando el pilotaje con esto, porque en el fondo lo que estoy haciendo es ya pedirle a los jueces expertos que de una u otra forma determinen la calidad de los ítems. En base a 4 o 5 jueces, yo le digo, dame un puntaje y estos de acá los mantengo. Y hago un pool de, por ejemplo, 20 ítems y ahí después los testeo, ¿ya? Pero voy un poco más seguro, digamos, en este testeo gracias a la ponderación de los jueces, ¿ya? Y el cálculo del resultado es sumativo, o sea, el aporte de puntos que da cada uno de estos ítems. Es súper laborioso. Es una mega, mucho trabajo. O sea, tienes que conseguirte los jueces, pasar por set. Un set en general se hace como 2 o 3 sets de jueces. Jueces expertos, además conseguirte los jueces expertos que te califiquen los test, que te califiquen 40 ítems, que tengan el tiempo, el fondo de responderte, ponerte, digamos, los puntajes a los ítems, y de ahí tú seleccionas el set de ítems y vas y puntúa. Y además es una escala que ocupa un ancho de 10 prácticamente, con uno central, es grandote. Ya construir el instrumento es complicado, porque implica que tengo de 1 a 10 y con un central, intuitivamente implica que tengo que además definir 10 categorías con la central, o por lo menos definir las extremas y enunciar la central. La construcción es gigantesca, 40 ítems satura visualmente. Pero por otra parte implica un gran número de enunciados, porque los jueces te van a ir descartando, y esto, o sea, te asegura mucho mejor pilotaje, pero puede ser que el pilotaje te tire para abajo muchos ítems por el fraseo. Puede ser que los jueces entiendan bien y conceptualmente el fraseo y te digan si es idóneo y todo lo demás, pero en la práctica a la población que tú identificaste no le está llegando. Esa es la de Thurston. En la de Goodman era en que tú lo que haces es que cuando esta es la acumulativa. Es un tipo especial de escala, ¿no? Cuando el valor de los ítems se la compone no puede calcularse a menos que estos tengan una relación lógica de inclusión en la escala. Exactamente. Entonces la persona o juez que acepta un ítem debe lógicamente aceptar aquellos que se liguen sucesivamente en orden de inclusión. O sea, partes con un ítem que tiene baja dificultad, presentas un ítem de segundo nivel de intensidad no de dificultad, tercer nivel de dificultad de intensidad, cuarto nivel de intensidad, quinto nivel de intensidad. Para yo poder pasar en la clasificación, el juez tiene que partir gradualmente clasificando los ítems, ¿ya? Y se les van presentando, digamos, en esta gradualización. Entonces, si él coincide con esta gradualización, nosotros conservamos en la estructura del test esta gradualización acumulativa. Por eso le decía si esta es la escala acumulativa. Y por lo tanto, al momento de nosotros presentar el test, nosotros lo que evaluamos es la intensidad dependiendo del punto en que el sujeto llegue. Generalmente para rendimiento también funciona bastante bien. El caso más patente es el VICE. El VICE tú vas aplicando y llega un punto en que ¡pum!, se corta. Y con eso tú tienes una intensidad. Acumuló puntos hacia atrás, ¿cierto? Y ¡pum!, lleva esa intensidad. Tú puedes decirle al sujeto, al momento de presentarle la de Goodman, por ejemplo, en situaciones verdadero, falso, sí y no, y que las no te den 0. Entonces tú les planteas situaciones y tú les preguntas si estás de acuerdo con estas situaciones. Y como va gradual, si tiene un nivel de intensidad en el rasgo 1, va a decir sí, estoy de acuerdo.
Vamos al nivel mayor, ¿está de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Vamos al nivel 3, ¿está de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Vamos al 4, no estoy de acuerdo. Y la 5, si funciona la escala de manera acumulativa, la 5 también el sujeto debiera rechazarla. Y la 6 debiera rechazarla, y la 7 debiera rechazarla. Entonces el sujeto llega a este nivel. ¿Cuál es el nivel del sujeto? Ese nivel. Ahora entienden por qué usamos la líquido. Pero si hasta yo me complico, yo te juro, me complico. Tengo que pasársela, pero en general la de Woodman y Thurston. Imagínense, Thurston, ¿cuándo fue que se ha sido en 1930, una cuestión así? 1940, estaban con el tema de la selección, de gente para el ejército. Profesor, pero aún así, por ejemplo, utilizando la escala del ejemplo que era invocando en algún momento, y en tesis se plantean, por ejemplo, ítems para evaluar sus dimensiones y presentaban esos 40 ítems, por ejemplo, por una tanda de 5 cosas. ¿También se utilizan actualmente? Sí, o sea, tandas de jueces. Sí, pues, el punto es que, ¿qué pasa? Si tú, por ejemplo, estás, lo que le comentaba a Berta, si el constructo no tiene mucha evidencia o está estudiado poco, empíricamente no se le han dado información, no hay test paralelo y te hacen el primer test que vas a desarrollar. Obviamente que te convendría, para asegurar la validez de constructo del test, que pase por un set de jueces expertos, para que en el fondo ellos te digan, sí, sabes que esto es idóneo, esto es una conducta observable, esto lo he visto en clínica, tiendo a limpiar las manillas de las puertas después de abrir las puertas, lo he visto en clínica, he tenido pacientes que me han reportado esto, TOC que me han reportado esto. Entonces, claro, ahí tú dices, perfecto, es una conducta observable en una escala de obsesión compulsiva. Pero si, por ejemplo, ya se ha investigado harto y tú ves que hay hartos sets de test, tú por economía podrías saltártelo, pero obviamente vas fundamentando. Generalmente esas son adaptaciones de escala, ampliaciones de escala, donde la variación, digamos, de las conductas no es algo novedoso, ya ha sido observado, existe evidencia clínica que estas conductas se han observado así, tal y tal y tal, se han publicado papers de esto. También va por el nivel de especificidad de la población, pues si es una población muy específica, población carcelaria adolescente de Los Ríos, porque en tu hipótesis tú dices, el ser de Los Ríos es una característica especial, obviamente que ahí vas a necesitar jueces expertos, y probablemente parte de los jueces expertos van a ser gente que trabaje en la cárcel, gente que sea, si es un constructo psicológico, que sea el psicólogo, y en el fondo, en base a estos juicios ponderados, llegar a un punto de decir si estas las dejo, estas las saco. En el caso nuestro, o sea, yo les recomiendo adapten. Tampoco tampoco los voy a matar con el tema de los jueces expertos, lo que sí, eso se los voy a preguntar en prueba y todo lo demás, porque obviamente es algo que tienen que saberlo, pero es costoso, ¿ya? Hacer test, validar test, es plata en el procedimiento es largo, ¿ya? Esto es un resumen de escala, porque hay todo un montón de otros. Les subí un texto de la Paula de Lousa, me echen una mirada, porque ahí ella va con el flujograma de la construcción de test. Estoy seguro que lo subí, yo se los comenté, me acuerdo haber se los comentado. Ya, y la que a todo el mundo le gusta, la perseguida de los niños, la Likert. Esto es una Likert, ya. Está formado por un conjunto de preguntas referentes a actitudes, cada una de ellas de igual valor. Cada una pesa igual, no es gradual como Woodman. ¿Ya? Tiene igual valor.
Eso no quiere decir que la gente no les dé un valor distinto, ¿ya? Tienen igual valor, o sea, van de 1 a 5 y pesan lo mismo. ¿Ya? Los sujetos responden indicando acuerdo o desacuerdo en los extremos, ¿ya? Acuerdo o desacuerdo, estoy a favor o no, me gusta o no me gusta, categoría, hay habías y por haber. Todo depende obviamente de qué es lo que esté midiendo, lo que esté midiendo. Acuerdo en relación al ingreso de gente sin PSU, no sé, o a las carreras. Ya. La gente opina al respecto de eso y da su nivel de acuerdo o desacuerdo con respecto a eso. Profesor, y en base a eso, ¿quién determina si es par o impar la graduación de la carrera? ¿Par o impar? Por ejemplo, tengo una escala que tiene 4 graduaciones. Si quieres punto neutro, no. Claro. O si tiene 5, o si tiene todas con 7 y otras con 8. Entonces, ¿qué es lo que determina eso? Una si quieres tener punto neutro. Ya. Si es impar, es porque quieres tener un punto neutro. Entonces vas a tener un pivote y vas a tener dos, digamos, graduaciones equidistantes de los... Pero si no quieres tener punto neutro y obligar a los sujetos en el fondo a decidir para un lado o para otro, o sea, alto o bajo, que en términos de análisis, insisto, en términos de confiabilidad, es lo más adecuado, creo yo. Tú lo decides. Tú lo decides, te podría decir, no hay regla en esto. O sea, tu experiencia, tu conocimiento con respecto a quienes les vas a pasar la prueba. Por ejemplo, si yo tuviese que hacer una evaluación docente, no la haría con 5 ítems, la haría con 4, obligaría a elegir con 2 en realidad. La haría con 2 y listo. Ahora, también hay que ver si en realidad el constructo, en términos del barrido que tiene, o sea, de cómo nosotros lo conceptualizamos, también tiene o no punto neutro. Déjenme ver. No, es que estoy pensando, lo que pasa es que generalmente en algún momento he visto en muchas escalas Likert que ponen indiferente como punto neutro, y indiferente yo lo tiraría como NA, como no responde, porque no tiene una opinión el punto neutro es un grado, tiene opinión, va de menos a más y tiene un valor 3, por decirlo así. No es indiferente. No hay, eso quería tratar de transmitirles, que no hay que confundir el punto neutro con ausencia. Que justamente he visto en ambas cosas. Por ejemplo, unas que tienen de 5, pero van desde 1 a grado máximo de acuerdo. Y otras que tienen esa particularidad del punto neutro. Sí, insisto, el punto neutro no es no entender neutro como ausencia de intensidad en el constructo. 2, la discusión también va por si en realidad puede haber ausencia completa de intensidad en el caso de las actitudes. Tú puedes decir no o sí, pero indiferente a algo, completa y absolutamente indiferente a algo, es complicado. Puedes incluirlo. Por eso te digo que va de la mano de cómo tú estés midiendo y cómo estés conceptualizando. Si el constructo te aguanta que exista ausencia completa de intensidad, dale. Ahora, yo le veo el problema de que estás incluyendo 0. Estás incluyendo 0. En la escala, ¿cómo te va a funcionar 0? O le pones un número. Entonces le pones 1. Pero ese 1, entonces, ¿qué pasa? En el cálculo total de la escala está agregando intensidad. O sea, no hay una coherencia entre matemática y el constructo, y la definición del constructo, porque si yo le digo que indiferencia es 0,
Ok, lo tomo como 0. ¿Cómo hago entonces después que esa pregunta 0, que tiene una carga, no me afecte en el cálculo? Ustedes saben lo que pasa con el 0. O sea, al momento de, por ejemplo, si yo tiro la escala, y la escala va con ponderaciones, y tengo un 1 con 0, ese n entra igual en el cálculo a promediar. ¿Se acuerdan que nosotros le poníamos data missing? Dato perdido. Entonces, o lo considero perdido. Los tipos en la IEA, en el primer estudio, en el 99, este es de ciudadanía, ellos tenían una categoría como indiferente, y al final dijeron, esta tiene que ponerla como dato perdido. La ponen como dato perdido, entonces dan cuenta de ella como un nivel de, en el fondo, no respuesta. Porque sería una no respuesta. Pero el tema es que si el que se mira esa respuesta, adulteraría un poco los resultados. Por eso creo yo que hay que, en el fondo, estimular con las preguntas a los sujetos a que respondan y tomen una posición. Hay muchas que, en el fondo, te colocan situaciones, conceptos contrapuestos. Por ejemplo, estos que te dicen blanco o rojo. Escoja entre blanco o rojo. Ese es rojo. Entre rojo y verde, rojo. Felicidad o justicia. ¿A cuál le das más valor? ¿A la felicidad o a la justicia? A la justicia. A la justicia y a la intolerancia. Entre la justicia y la intolerancia. Obviamente la justicia. Te fijas y vas obligando al sujeto a escoger hasta que tú obtienes una frecuencia de respuestas con justicia en todas las combinaciones posibles. Y tú dices, las personas puntúan tanto en justicia como preferencia. Actitud hacia los valores tanto. Y tú fuerzas a los sujetos a responder. Tienes que forzarlo. La gente no es que diga que son flojos, pero no colaborar en una actitud neutra, sí, de no respuesta. no ofrezcan no respuesta, porque el sujeto a la 10ª pregunta, el 10º ítem, te va a dar no respuesta. No respuesta. O no, evitarlos no aplica. Entonces quiere decir que estás midiendo algo a sujetos que no les aplica, hiciste una mala muestra. Haz bien el muestreo y haz dos formas, una en que incluye el no aplica porque no les aplica a ellos o esa dimensión no se la mide. Te fijas que estás midiendo a sujetos, le estás midiendo, no sé, a cabros chicos la dimensión laboral de la autoestima. No aplica. Mi jefe me grita constantemente y yo me siento mal. El cabro chico mira y dice, no aplica. Te respondo con el siguiente chiste personal en mi casa. Ponemos la alarma de Android, y suena y salía el mensaje descartar o postergar. Está despertando y implica que primero la redacción no es idónea para ti, pero dos, además te ponen en una situación que cognitivamente te está demandando recursos cuando en realidad tú deberías centrarte en la actitud y no tratar de descubrir qué significa la categoría para evaluar la intensidad de la actitud. Tiene que ser muy clara, muy intuitiva. Que una parte responda no muy de acuerdo. Lo descarto. Entonces pasa eso, que ni el cuerpo ni la desarrollo. La melatonina se ve, lo que me la lámpara, ¿qué dijo? ¿Quién fue la que lo mismo que
alguno que La categoría dice ni acuerdo ni desacuerdo. Esa es neutral. Claro. Pero esa es neutral de ausencia. claro, y aquí es increíble cómo se cae el talento, como la floja, así como no sé, así como Obvio, porque puede ser que la escala tenga un alto índice de seguridad social, por ejemplo, o en realidad está tan bien ubicado el acuerdo ni desacuerdo que llama más la atención que los extremos, entonces, pues tú vas a la quinta pregunta, y ya no recuerdas cómo estás cargando. Por ejemplo, intuitivamente nosotros lo hacemos de izquierda a derecha, de menor a mayor. Eso es lo que nosotros en Occidente lo hacemos así. Yo he visto genios que han puesto de izquierda a derecha al mayor a menor. Produce error. Pero si tú me pones además de izquierda a derecha 10 opciones y pones una neutral que dice ni acuerdo ni desacuerdo, que tiene una gran concentración drástica de palabras, y yo voy a comer la chao. Por eso, yo soy de la opinión, yo soy de la tendencia 4 que obligaron a los sujetos a irse de trabajo. Muchos textos te van a decir lo contrario, o muchos colegas te van a decir lo contrario, que pierdes la variabilidad, no sé qué, ves que esa variabilidad es superilusa en medición. La gente no está pensando en términos del 4,5. Si yo le pongo un 5,3 en una pauta, ustedes van a tirar ese 0,3, pero ¿sí o no? Porque usted va a pensar en que le pongo preguntas de desarrollo, ¿cierto? Hago la pauta y todo lo demás, y digo 0,3. hemos dicho cero, ¿no? No, mire, te pongo 5,3. ¿Cuál es la diferencia entre un 5,3 y un 5,4 en la pauta de preguntas de desarrollo? ¿Cuánto mide? Y de verdad, si tú eras muy fino, piensa con el corrector. El corrector tiene que tener a nivel de décimas conteos de conductas observables, errores gramaticales, ortografía, a nivel de décimas. O sea, para una 7 son 70 indicadores observables. Por eso yo prefiero la tercera. La punto de uno se puede escalar, ¿no? Ahí se usa. ¿Y ese 5,3 qué es, profe? Es el resultado del total graduado, del recorrido que yo hago del constructo que le estoy midiendo, o los constructos que le estoy midiendo. Ya. Sujeto obtiene como puntuación global la suma de los valores de las categorías otorgadas a cada elemento. Se suman todos y tiene una puntuación global. Esa es la puntuación bruta, ¿ya? Y que cognitivamente o informativamente no nos dice nada. Porque si por ejemplo yo tomo de 1 a 5, 4 ítems, voy a tener puntuación bruta 20, ¿cierto? El tipo marcó, la persona marcó todo a 5, 20. Ese 20, ¿qué me dice? Es que va a la escala de 1 a 20, o sea 10 es el medio, ¿cierto? 17, ¿qué es? ¿Qué es 17? En términos de interpretación, cuando tú estás informando, obtuvo 17 puntos ahí obviamente lo que podrías hacer es un standard setting, y luego decir ya, perfecto, dividido por intervalo, establezco puntos de corte y pongo 3 o 4 categorías interpretables. Eso es lo que se acostumbra a hacer. Otra cosa es ponerlo en términos de escalas intuitivas, de 1 a 7, o la que yo les decía que la internacional de la Discord, promedio 50 direcciones para las 10, para comparación de desempeño, en ¿ah? ¿En porcentaje? ¿O percentil? En percentil podría ser. Claro, puede hacer el cambio a nivel de percentil, es decir, que el puntaje para mí corresponde al percentil tal. El 10% superior, o el 25% superior, el 25% medio, el 25% medio alto, medio bajo y bajo. Yo diría en 4 grupos, para que lo más se confundir los grupos. 4 grupos en nivel de dificultad. Pero la que obtienes aquí
en el conjunto de la latente, 5, 3, 2, 5, 3, 2 me da 10 puntos. Eso es un puntaje bruto. Tú, por ejemplo, en análisis, para nosotros en estadística es mucho más intuitivo y además, por ejemplo, tú puedes tener esta que tiene 3 ítems, ¿ya? Pero ¿y qué pasa si yo tengo otra que tiene 4 ítems? 5 por 4 es 20, pero esta de acá me da 15 máximo. ¿Puedo compararlas? No puedo compararlas. Entonces tengo que estandarizarlas. Lo mejor es estandarizar. O sea, llevarlas a media serie de presión estándar 1, transformarlas en puntaje Z. ¿Cómo puede ser? Puede ser representable, sí, pero lo mejor es llevarla a puntaje Z. Entonces te va a dar un puntaje en términos de desviación estándar. Y después, si quieres, la transformáis a T-score, a la media y a la desviación estándar que a ti se te antoje, para efectos de interpretación. Y después de eso, ya cuando tienes un puntaje, digamos, estándar, que puede ser desde ahí o la T-score, si quieres, tú puedes hacer puntos de corte para la interpretación final. Entonces, al final, tú le reportas el resultado a la persona y sus 17 puntos quiere decir que usted se encuentra entre el tanto entre el 50 y el 75 del rango de agresividad contra las palomas. No es tan agresivo, ¿verdad? Todavía no se come. Entonces, pero las sale, las persigue, le hace porque se me ocurrió el se me acabaron los cortitos. Bueno, la cosa es que usted está en este video y ahí la persona puede decir, ah, perfecto, esto es lo que quiere decir. ¿Cómo hacemos la construcción? Se operacionaliza la actitud, el constructo que vas a medir. Ya eso lo estamos haciendo. Ahora espera, pero lo vamos a hacer. Vamos a acá. ¿Ya? O sea, y aparte de construcción de una serie de ítems relevantes a la actitud que se quiere medir, obviamente ya tienes listas las dimensiones y tú dices, estos son los indicadores observables, construyes ítems que permitan en el fondo a la persona dar su opinión, actitud, tener una actitud con respecto a esa conducta. Saturen. Lo importante siempre es saturar, sean creativos. Saturen. Después en el pilotaje vemos qué es lo que queda. Pero lo mejor es, aquí siempre es más. Ahora, se hace la administración de los ítems y se le pide a sujetos obviamente que actúen como jueces. Si es que usted tiene jueces a mano, hágalo. Y que le asignen puntajes al ítem. Se asignan los puntajes y se hace una aplicación provisoria, que es lo que yo les digo pilotaje, a una muestra. ¿Ya? Y posterior a eso, obviamente se hace el análisis de ítems que ustedes ya están duchos en hacerlo, todavía no, pero ya en el fondo determinar los niveles de dificultad, discriminación y a partir de una matriz, digamos, de decisión, ustedes determinar si queda o no queda el ítem, ¿ya? En base a una evaluación de varios indicadores. Ustedes agrega confiabilidad, pero en realidad tiene muy mala discriminación, lo sacamos, o agrega muy poca confiabilidad. Todos estos indicadores están correlacionados entre ellos. Así que obviamente si un ítem sale mal en un indicador, es probable que empiece a echarte a perder varios otros. Al menos si salen dos malos, probablemente la confiabilidad te va a salir mala y te va a convenir sacarlo. Ahora, por ejemplo, la decisión de sacarlo o de ajustar para hacer también aplicaría un poco, por ejemplo, si tengo 10 de esos 10, hay 3 que no están a retirarlo, pues la confiabilidad de la rosa, ¿podría ser? O sea, si tú lo retiras, te puede mejorar enormemente la confiabilidad. Pero si están medianamente o quizás bastante bajo, a retirarlo, me van a llegar un 7, pero con pero hay que determinar la consistencia. Exactamente. Sería como, o sea, lo que estoy diciendo es que necesariamente la cantidad, o sea, de palo que entra para el punto, pero se pueden quedar 5, pero si son de peso, aunque los 3 que estaban pueden no. Pensémoslo así.
El que yo haga harto me da una muy buena probabilidad de que en una muestra de ítems saque buenos ítems. O sea, da juego. Da juego, me da ventaja, pero no quiere decir que sea calidad. Algo así como cuando nosotros, bueno, no sé qué estoy en el ejemplo, cuando compráis por otro, te van a salir mal. Sí, estoy creativo. Compráis el kilo por otro y tenéis que después entrar a limpiarlo. Sacar las piedras. Oye, yo cuando chico mi mamá me obligaba a ayudarla a limpiar porotos, tenía que limpiar uno a uno los porotos. Ya, la cosa es que llegamos a un pilotaje y la decisión final ahí va dependiendo de la estimación de los estadísticos de propiedades psicométricas del conjunto de ítems. Puede ocurrir también de que los ítems uno los haya definido y que en el fondo uno los haya definido como cargando en una dimensión y después como resultado te sale que cargan en otra dimensión. Y ahí obviamente tienes que ver si realmente, si no lo pasaste por juicio experto, si echar una revisada y ver si realmente está, o puede ser que salga muy correlacionado con la otra dimensión o salga con las dos. Si te genera ambigüedad, mejor sacarlo. No queremos doble militancia. No queremos doble militancia. ¿Cómo yo podría verificar eso? Una simple matriz de correlaciones entre todos los ítems. Entonces, como tú tienes identificado el ítem 1, 2, 3, 4 y 5 como de una dimensión, ¿no? Y el 6, 7, 8, 9 como otra dimensión, estos deberían estar correlacionados entre sí, ¿cierto? Yo no esperaría que el 5 con el 9 esté muy correlacionado, van a estar correlacionados, ¿ya? Pero yo no esperaría aquí un punto 6 de correlación entre el 5 y el 9. Si me parece un punto 6 de correlación entre el 5 y el 9 y el 5 correlaciona punto 3, punto 4 con los otros, quiere decir que este está tirando para acá. Ese sería un análisis bastante simple, rudimentario, no es muy avanzado, pero rudimentario para determinar si el ítem te carga por un lado o otro. Análisis más avanzados, por ejemplo, son el análisis factorial relatorio, el confirmatorio. No recomiendo para nada, no se lo voy a enseñar el análisis por componentes, como tú vas. Aunque muchos colegas me digan lo contrario, pero natural. Y se sabe por qué el título de análisis componente lo que hace es que te dice aquí. Tomemos esta serie de ítems, un montón, y agrúpamelos en dimensiones. Y es lo que hace es pescar los ítems y en base a correlaciones, muy parecido a lo que podría hacerse con esto, porque dice ya tengo un resultado de 10 dimensiones, en que el ítem 1, 2, 3, 4, 5, 6 cargan súper bien, pero el 3, 4, 5 y 6 cargan bien en la segunda, el 5, 6 y 8 cargan en la otra, y así sucesivamente. Eso es una agrupación artificial, es como decir, desde los datos tiene que fallar. El análisis factorial exploratorio lo que hace es utiliza el análisis factorial exploratorio. Yo hipotetizo tres dimensiones para esta escala, o sea, para este conjunto de ítems. Búscame, y él va a forzar a que los ítems, en base a afinidad, encajen en una, dos, tres dimensiones. ¿Ya? Pero eso implica de que tú no sabes si realmente esos ítems realmente cargan esas dimensiones. Y el análisis factorial confirmatorio lo que hace es que te dice que tengo tres dimensiones y estas cargan así, las hay, estas por este nivel de menor, por este nivel de menor. O sea, hay mucho de eso. Es el que le gusta a mí, pero no se lo puedo enseñar porque si te se lo hace de explorador. Tendría que enseñarle izquierda y una compartir un poco más. Pero el confirmatorio hace eso, tú sabes de esto, tú confirmas. Y acá se te dice cuando un ítem tiene doble limitancia, está apartado. Y en el exploratorio también te lo dice. Y te muestra, digamos, mucho más resumido, porque imagínense una tabla de correlación, una matriz de correlaciones de 40 por 40. Está por el modo, ¿cierto? Entonces, en ese caso, en el exploratorio, él te lo entrega en unas tablitas largas, te pone asterisco y te dice, este va a la dimensión 1, este va a la otra, más amable. Pero mirando las correlaciones, uno ya podría identificar si tiene sospechas. Si tiene sospechas. ¿Estoy pasado?
quedamos hasta acá, entonces vamos. Esto está arriba, chiquillos, vean la para que la próxima semana señora más rapidito y avancemos en otra cosa, ¿ya? ¿El clip puede ser de aquí? No, lo tengo ahí, está bien. Ah, te la cosa. No está complejo. No me imagino lo que es lo complejo del tiempo que lo tenemos. No está complejo. Mira, a ver, espérense. Raquel Macero, pero de la mañana hay dos presentaciones. Mañana entre las 2 y las 4. Hay que traer todas las cosas. Hay que traer a las 12 de la Y noche. si no pones mañana, tienes que poner el viernes la organización. Dame un minuto y los premio con algo. ¿Qué pasa de una duda? Ah, shit. No te voy a dar más tiempo, eso olvídate. No, lo que voy a decirles es que no vean. Al menos una que... ¿Está grabado?